Matilde Hidalgo fue la primera mujer lojana que impulsó el voto femenino en el Ecuador, además de Latinoamérica. Matilde Hidalgo fue la primera mujer de América Latina en votar. En 1924 ella ejerció su derecho al voto en el país, abriendo un camino que transformaría el papel de la mujer en la sociedad. Además de su activismo político, Hidalgo fue la primera en obtener un título universitario en medicina en el país. Impulso familiar e infancia. Deifilia Matilde Inés Hidalgo Navarro nació el 29 de septiembre de 1889 en Loja, una provincia en el sur de los Andes ecuatorianos. Su padre falleció antes de que ella naciera y su hermano mayor, Antonio, asumiría su rol paterno y la educaría desde muy temprana edad. Aprendió a leer y a escribir antes de los 4 años y bajo la tutela de las Hijas de la Caridad en la Escuela de la Inmaculada. Se interesó en la medicina y trabajando como ayudante de enfermería. En la conservadora sociedad ecuatoriana de fines del siglo XIX, el acceso a la educación secundaria estaría vetado para mujeres cuyo rol se limitaba a las tareas domésticas en esa época. Una niña nacida en 1889 solamente podía aspirar a una cosa, a terminar la primaria. Punto. Matilde Hidalgo desafió estas normas al matricularse en el colegio masculino Bernardo Valdivieso, convirtiéndose en la primera mujer en completar el ciclo de la secundaria en el país. A pesar de las burlas y obstáculos que ella enfrentaría, el apoyo de su hermano mayor, Antonio, le ayudó a perseverar. Fue la primera bachiller estudiante universitaria. Matilde Hidalgo se graduó de bachiller por allá en 1913 y fue la primera mujer en culminar sus estudios secundarios en el país. Su hermano Antonio Hidalgo la convenció para que ella estudie medicina en la Universidad Central en Quito y le pidieron cita al doctor Lino Cárdenas, entonces rector de esta institución, para que le otorgara un cupo. Sin embargo, Cárdenas se opuso a esto al ingreso, diciendo que la medicina no era para una carrera de mujeres y que mejor sería que estudiara obstetricia o farmacia, pues creía que eran profesiones más apropiadas para ella. Según el texto investigativo, Matilde Hidalgo, la mujer que creyó tanto en los derechos de las mujeres, de Carmen Delia Benítez Correa, a pesar de ello, Matilde Hidalgo decidió pedir al doctor Honorato Vázquez, rector de la Universidad de aquel entonces de Cuenca, que le permitiera el ingreso a la universidad, algo que consiguió. Esto causó revuelo entre los alumnos y profesores de la facultad. Una vez más, para Hidalgo, tener una carrera universitaria no fue fácil, ya que hacerlo hizo que los demás alumnos y personas se burlen de ella, nuevamente de ella, y la traten como ilusa, desvergonzada, según el texto de Carmen Delia Benítez Correa. En una velada musical leyó su poema a Cuenca, y gracias a las palabras del doctor Octavio Cordero Palacios, la actitud hacia ella cambió. Cuando solicitó realizar sus prácticas médicas de clínica y cirugía en el Hospital San Juan de Dios, el doctor Manuel Salazar, médico de la sala esta, se opuso, diciendo que no es posible tener a una mujer, por más buena estudiante que sea, en una sala
en donde solamente habría médicos varones. El médico habría dicho que el lugar podría convertirse en un sitio donde ella era, o sea, de centro de atracción, mas no atención, según un archivo de la Universidad Central del Ecuador en 1930. No obstante, el doctor Isidro Ayora, médico que después se convertiría pues en presidente de la República, la llamó y nombró directora del primer curso de enfermería que se dictaba en la maternidad que lleva su nombre. El 21 de noviembre de 1939 se graduó como doctora en medicina dentro de las 5 calificaciones altas, las más altas. Fue la primera mujer en Ecuador en obtener el título en medicina. Su regreso y salida de su natal Loja, un mes después de graduarse, Matilde regresó a Loja, donde fue recibida calurosamente. Sin embargo, la rivalidad profesional la llevó a mudarse a Guayaquil, principal puerto ecuatoriano. Por allá en 1923 se casó con Fernando Procel la Febre y pronto se mudaron a una ciudad agrícola del sur, Machala, donde Procel fue nombrado profesor de un colegio en el que se convertiría en la capital bananera del mundo. Matilde fue elegida concejal y luego vicepresidenta municipal, siendo la pionera también en este cargo, en la política. En ese entonces vibrante y pujante ciudad, abrió un consultorio y atendió principalmente a pacientes de bajos recursos, aunque su tarifa mínima de 3 sucres causó pues polémica entre sus colegas. La mínima era 5 y destacó por su vocación, y ella cobrando 3. Su histórico voto en 1924, el entonces presidente del Ecuador, José Luis Tamayo, llamó a elecciones para escoger senadores y diputados, y dispuso que todos los ciudadanos se inscribieran en los padrones electorales. En aquel tiempo la Iglesia Católica aún ejercía gran influencia en el país para poder votar. Había que saber leer, escribir y ser católicos y estar casadas o tener 21 años según la Constitución de aquel entonces de 1809. No, de 1869. El 2 de mayo de 1924, Matilde Hidalgo se presentó en la Junta Electoral de Machala para empadronarse, pero fue rechazada por los miembros de la mesa electoral, quienes habían alegado que era mujer. Y ella, sin embargo, insistió con un argumento contundente. En ningún lugar, lado, sitio de la Constitución decía que para votar había que ser hombre. Sin embargo, los miembros de la Junta dijeron que esta norma decía que para ser ciudadano ecuatoriano se debe saber leer, escribir, ser católico y ser casado o mayor de 21 años. Como decía la ecuatoriano y no ecuatoriana, alegaron ella que no era pues ciudadana, algo que contravenía otra disposición de la misma Constitución. Hidalgo elevó su queja ante el Ministerio del Interior. En aquel entonces logró una respuesta afirmativa por parte del entonces ministro Francisco Ochoa Ortiz. Pese a muchas oposiciones, el 9 de junio de 1924 este Consejo de Estado dio un veredicto a favor de ella. Entonces se convirtió en la primera mujer de América Latina en acceder a este derecho. 5 años después,
el voto femenino fue elevado a derecho constitucional en el Ecuador. Su trabajo y legado: en 1925, Hidalgo fue elegida como concejal de Machala. Un año más tarde se candidatizó por Partido Liberal y llegó a ocupar la vicepresidencia del municipio de Machala. El entonces presidente Isidro Ayora la nombró subdirectora de la Junta de Asistencia Pública en el Oro, cargo que la ejerció hasta 1934. También fue vicerrectora del Colegio 9 de Octubre en Machala y puesto al que ella renunció para trasladarse a la ciudad de Quito y poder educar a sus dos hijos. En la capital fue médica y profesora del Colegio Manuela Cañizares, y también fue nombrada rectora de la Universidad Central del Ecuador por Aurelio Mosquera Narváez, en aquel entonces presidente del Ecuador, quien restableció la Constitución de 1869, también conocida como Constitución Atea. En este cargo Hidalgo estuvo hasta 1942. En 1947 ella asistió como delegada ecuatoriana a la primera reunión de mujeres médicas de América en México. Matilde Hidalgo de Procel nunca dejó de enriquecer su conocimiento en medicina y por ende tampoco predicarla o practicarla. En 1949 fue becada por el gobierno argentino para realizar sus estudios de especialidades en el área de pediatría, además neurología, y por ahí también estaba dietética en el Hospital del Niño de Buenos Aires. En los años siguientes ella se enfocó en el desarrollo de actividades profesionales y particulares, principalmente en temas médicos. En julio de 1973, su esposo, Fernando Procel Lafebre, falleció de un infarto, lo que esto le golpeó también la salud de Matilde Hidalgo, pues causándole un ataque de apoplejía del cual no pudo recuperarse. Matilde Hidalgo murió el 20 de febrero de 1974, un año más tarde, a los 85 años de edad. La primera mujer en votar en Ecuador. No solo hizo de su vida un legado que perdura hasta el día de hoy, sino que más bien también mediante su lucha podemos percibir el esfuerzo que una mujer ecuatoriana tuvo que realizar para adentrarse en su época en un mundo laboral y educativo manejado por hombres.